Diferentes snatch con kettlebell, sí. Tenemos básicamente dos snatch bastante bien diferenciados en el mundo, en la comunidad y en la historia del kettlebell. Tenés el snatch hardstyle y el snatch de kettlebell deportivo. Lo primero que tenés que entender es que no hay uno que esté bien, otro que está mal, uno que sea bueno, mejor, otro peor. Esas son catalogaciones que son bastante limitantes a la hora de usar esta herramienta para tu provecho. Entonces vamos a hablar de un snatch clásico o de hardstyle, que lo vas a encontrar en los estilos más antiguos, o sea, lo vas a encontrar previo a 1940. De hecho, lo vas a encontrar como los primeros snatch a finales de 1800. Y en muchas modalidades de práctica actuales. Entonces, lo que hay que entender es qué entreno qué obtengo con este tipo de snatch. Primero, este tipo de snatch va a tener un mayor gasto de energía que el snatch deportivo, porque en este snatch no es tan eficiente como el otro, pero eso no es algo malo, porque por ahí yo lo que quiero es gastar energía, evidentemente, o quiero estimular la fibra muscular. Entonces, este snatch sería bastante más apropiado si vos querés gastar energía, que la fibra muscular reciba un estímulo y que ésta se adapte, que es básicamente el objetivo principal que se busca en el entrenamiento. Integra una parte del cuerpo, o sea, se mueve gran parte del cuerpo, pero no todo el cuerpo, a diferencia del snatch deportivo. Se mueve en un solo plano, o sea, vos lo que vas a ver es que vas a usar la flexión-extensión tanto de la cadera como de los hombros y estás mayor tiempo bajo tensión en relación al otro snatch. El volumen que vas a conseguir va a ser poco o medio. ¿Podés hacer 200 repeticiones? Sí, pero por lo general vas a usar esta técnica para hacer pocas o medias repeticiones. Estamos hablando de 5, 10, 15, como mucho 20 repeticiones. En este formato va a tener sentido. Y es un snatch que va a generar fatiga local, porque justamente estás usando pocos grupos musculares en comparación con el deportivo, y va a terminar generando una fatiga sistémica si lo prolongas en el tiempo. Ahora, si hablamos del snatch deportivo, que también se le dice snatch de estilo suave en contraposición al hardstyle o del estilo duro, que fue el que recién describimos, es un tipo de snatch en el que vos buscás conservar la energía, o sea, vas a buscar tener el menor gasto energético posible, mover la mayor cantidad de veces que puedas la pesa, conservando la mayor energía que puedas. Es todo lo opuesto a lo que buscabas en el otro. ¿Cómo consigo esta conservación de la energía? Integro todo el cuerpo. Por eso vas a ver en el video que muevo los pies, que le pido ayuda a los músculos de la pantorrilla, del pie, de prácticamente todo el cuerpo. También, al integrar varios planos de movimiento, o sea, al flexionar y extender, pero pasar el peso de un pie al otro y rotar un poco todo el cuerpo, yo lo que hago es tener menos gasto de energía en un sector local y repartirlo en todo el cuerpo. De esta manera, los grupos musculares van a tener menos tiempo bajo tensión y vas a poder obtener un alto volumen de repeticiones, que es lo que se busca en el kettlebell deportivo. Pero ese alto volumen de repeticiones obviamente va a generar una fatiga sistémica, y en lo que es respecto a la fatiga local, no tanto en algún grupo muscular, porque vos estás repartiendo todo el ejercicio en todo el cuerpo, en la mayor cantidad de grupos musculares que puedas, pero sí vas a tener una fatiga bastante pronunciada en el grip y en el antebrazo por la cantidad de repeticiones y por la cantidad de tiempo que lo vas a estar haciendo. Entonces, aclarado, desde mi punto de vista no hay uno bueno ni uno malo. Van a haber snatch más convenientes o más inconvenientes acorde a lo que vos estés buscando. Si estás buscando tensión, si estás buscando gastos, si estás buscando activación local, por ahí te conviene más usar un snatch en la versión de hardstyle. Y si estás buscando resistencia, muchos números, si estás buscando lo específico del deporte del kettlebell, o si estás buscando integrar absolutamente todo el cuerpo del movimiento, quizás el snatch deportivo sea el adecuado.